Muy buenos días. Les doy la bienvenida a este nuevo workshop de BCR Innova. Primero que nada, pedirles disculpas de los cambios de modalidad. Siempre es un gusto recibirlos en nuestra casa, en la Bolsa de Comercio. Em, pero bueno, esta vez tuvimos que hacerlo de manera virtual. Este workshop legal para startups, sobre aspectos legales para levantar capital y escalar tu startup. Em, Obvio que la bolsa siempre está abierta para nuevos eventos y durante el año tenemos un calendario muy agitado de actividades para recibirlos, así que los esperamos presencialmente seguramente a lo largo del año. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Mi nombre es Arturo Tuels, soy parte del equipo de innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Me acompaña mi compañera Camila, Ana y Ingrid, también del equipo. Y les cuento que el área de innovación es un área que busca promover e impulsar el ecosistema de innovación local, regional de Rosario y de la región para el desarrollo de económico, social y cultural de la innovación, de los emprendimientos. Contamos con un programa de startups particularmente que se llama BCR Startup Network. Ya tiene 5 ediciones y más de 100 startups son partes. Entonces, continuamente buscamos ver las oportunidades para ellas, para ustedes, para los emprendedores, para toda nuestra comunidad de innovación interesada en este mundo. Pensamos la innovación como un mercado, como un espacio de encuentro donde se encuentra la oferta y la demanda. Entonces tratamos de articular esos espacios para generar las oportunidades de negocios, para las vinculaciones. También tenemos programas de internacionalización, así que también los invito a estar atentos a nuestros newsletters y a nuestros avisos, porque hay muchas actividades para este 2025. Esto es posible también gracias a la alianza estratégica que tiene el área de innovación con el Banco Interamericano de Desarrollo, particularmente con el BitLab. Tenemos una alianza de 4 años donde se busca fomentar la inversión en innovación en emprendimientos de agrobiotecnología. Entonces, a través de esta alianza hacemos un montón de actividades para este desarrollo. Hacemos eventos de alto impacto como el Foro de Septiembre, hacemos rondas de vinculación y bueno, este es uno de los casos de los eventos que hacemos gracias al apoyo del BitLab. Así que darles la bienvenida, pedirles que se puedan renombrar con su nombre, con la institución a la que pertenecen, si pertenecen a una institución para conocerlos y invitarlos a escribir en el chat. Luisina nos va a dar una charla muy interesante, Luisina Gala Golosetti, que es abogada especialista en startups. Y posteriormente, después de la charla, podemos abrir para dialogar y para preguntas a través del chat. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Es un gusto para nosotros recibirlos tanto en bolsa como virtualmente. Y bueno, le doy la palabra a Alvicina para que arranquemos. Muchísimas gracias, Arturo. Bienvenidos a todos y gracias por sumarse el día de hoy a esta charla. Doy por sentado que son todas startups, pero si pueden en el chat escribir, presentarse y decir básicamente de qué se trata su startup en unas breves líneas para ya poder empezar a conocerlos un poquito mejor y poder ayudar con los ejemplos y vincularlos también con sus startups. Como dijo Arturo, mi nombre es Luisina, yo soy titular de Golosetti Abogados. Somos un estudio jurídico especializado en asesoramiento legal de negocios tecnológicos y startups. Ayudamos a las empresas a constituir sociedades en Argentina y en el exterior. También redactamos términos y condiciones, políticas de privacidad, todo tipo de contratos. Acompañamos a las startups a proteger su propiedad intelectual y también tenemos un programa llamado Round Framework donde ayudamos a las startups a levantar su primer ronda de inversión que ayer comenzó la primera edición del año. Estamos muy contentos, tenemos 9 startups
con un potencial espectacular trabajando para levantar su primer ronda. En el encuentro de hoy vamos a hablar sobre aspectos legales claves para levantar capital y para escalar tu startup. Las startups tienen que considerar un montón de aspectos legales desde el inicio que les permita quedar protegidos ante cualquier eventualidad, lo que va a ser, lo que les va a permitir escalar, porque escalar con problemas legales es muy difícil. Lo mismo levantar capital para los inversores. Los problemas legales son una red flag, por lo tanto, recomendamos que mantengan todos los aspectos legales prolijos lo antes posible para evitar problemas futuros en su ronda y en su negocio. Bien, estamos empezando a leer algunas de sus startups. Bien, así que bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hacer un recorrido sobre varios aspectos legales. Puedo profundizar más en algunos o menos en otros para que para que nos dé el tiempo. Va a ser un webinar de máximo 1 hora y media, así que vamos a acelerar quizás algunos temas que quizás no les interese tanto, así que me van diciendo en el chat si quieren que profundice. Las preguntas las pueden ir haciendo. Sol las va a ir leyendo para que yo las conteste. Si está relacionado con el tema que estoy hablando y si no, las vamos a dejar para el final. Básicamente vamos a hablar sobre las estructuras legales que adoptar como startup para poder levantar capital, cómo es el proceso de recibir inversión y cuáles son los documentos legales que se utilizan para recibir inversión en una startup. Vamos a hablar un poco de incentivos para socios y empleados, stock options, phantom shares y ese tipo de situaciones que el famoso vesting que todos hablan, pero algunos no entienden. Y también vamos a hablar un poco sobre cómo proteger los activos intangibles de la empresa. Así que vamos a empezar primero hablando sobre las estructuras. Vamos a hablar sobre tipos de sociedades en Argentina, cómo poder recibir dinero en Argentina, tipos de sociedades en Estados Unidos, ventajas, desventajas, en qué estados constituirla, que es un Cayman Sandwich, y algunas opciones para las startups en Latinoamérica. Voy a ir un poco rápido para poder darles la mayor cantidad de información posible, pero recuerden que está el chat abierto para decir, frena, que eso no se entendió, porque quiero que todos puedan salir de esta reunión con una idea clara de lo que voy a decir. Básicamente, para que sepan, en Argentina los tipos sociales que son recomendados para las startups son dos, las SA y las SAS. Tenemos que excluir las SRL porque son sociedades de personas y nos obstaculizan cuestiones básicas de la estructuración legal a futuro de la startup. Entre estas dos, la sociedad anónima es una sociedad de toda la vida, sabemos más o menos de qué consiste. Las SAS son un poco más nuevas, son desde 2015, pero las SAS son la opción legal recomendable para las startups en Argentina por su flexibilidad, por su bajo costo de constitución y su rapidez de constitución, porque me permite tener un solo socio, que va a ser muy relevante ahora cuando les empecemos a hablar de la estructura internacional. Por lo tanto, en grandes rasgos, si vas a constituir una startup, tu operatorio en Argentina, la recomendación es que sea a través de una SAS. En Estados Unidos, bien, nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que pensar que los inversores, que algunos pueden ser argentinos, pero muchos podrán ser de otros países latinoamericanos, inclusive norteamericanos en nuestras primeras rondas, probablemente no se sientan cómodos invirtiendo en una sociedad argentina por la em, quizás debilidad de la seguridad jurídica en este país. Por lo tanto, se utilizan por ese y por otros medios la figura de lo que se llama el holding fuera de Argentina. Un holding básicamente es una sociedad cuya única función es ser dueña de otras sociedades. Ustedes cuando constituyen una sociedad van a pasar a ser accionistas de esa sociedad, van a pasar a tener participación de esa sociedad. Y las startups están diseñadas para hacer proyectos exponenciales que crezcan en distintos países y que escalen a distintos países.
Si sin la existencia de un holding, ustedes tendrían que constituir una sociedad en Argentina y tener X cantidad de socios y después hacerla en Paraguay y replicar esa cantidad de socios y hacerla en Chile y replicar esa cantidad de socios y cada sociedad tendría un montón de socios y cada socio tendría un montón de sociedades, cada una regulándose por su propio estatuto. Y el inversor tendría que ser socio de todas esas sociedades. Para evitar eso existen las holdings. Las holdings implica la creación de una sociedad única, ¿sí? En la cual los accionistas forman parte solo de esa sociedad, donde los acuerdos entre los socios se hacen respecto a esa sociedad, y esa sociedad madre va a ser la titular de las acciones de todas las sociedades en los distintos países en los que se vaya a operar. Hay distintas opciones donde establecer el holding en términos de países. Estados Unidos, eh, estoy acá. Estados Unidos, también se habla, por ejemplo, de UK como jurisdicción típica, Irlanda, ¿sí? Va a depender de dónde están apuntadas sus objetivos de financiamiento y dónde están apuntados sus objetivos de operación. Pero vamos a hablar en este caso de Estados Unidos, que es el caso más común, ¿sí? Que estamos hablando de que la holding de Estados Unidos sea en Estados Unidos. En Estados Unidos, como tenemos los tipos societarios de Argentina, la sociedad anónima o las SAS, en Estados Unidos también tenemos distintos tipos societarios y la elección de tipos societarios es muy relevante en esta instancia. Tenemos dos tipos societarios principales. Las LLC, que son las Limited Liability Companies, y las C Corps, que básicamente la diferencia está en que las LLC son más similares como las SRL, porque no tienen acciones, tienen partes de interés, lo cual limita el uso de algunas herramientas que son muy típicas de las startups, como las stock options, que se pueden utilizar con las C-Corps, pero con las LLC hay que hacer algunas modificaciones. Lo mismo con el SAFE, que también hay que modificarlo para una LLC. Pero son sociedades que en ambos casos se limita la responsabilidad de los socios al capital aportado, pero la LLC por nacimiento lo que implica es que puede tributar directamente los socios y no la sociedad, salvo que haga una elección de tributar como una C Corp. Y luego está la C Corp, que es la estructura más común para las startups norteamericanas, ¿sí? Donde tiene el capital dividido en acciones, paga impuestos separados de sus miembros, ¿sí? Y se llaman C porque vienen del inciso C del Internal Revenue Code. Pero básicamente estos son los dos tipos societarios que van a... Los dos tipos societarios que van a tener como opción principalmente en Estados Unidos para hacer un startup. Hay ventajas y desventajas de estos dos, ¿sí? La C Corp va a tener una doble tributación porque van a tributar las personas físicas como que son los socios y además va a pagar ganancias la C Corp. La LLC no necesariamente puede optar tributar como una C Corp, pero hay algo que tienen las LLC, que con las LLC cuando son operativas, cuando facturan, pueden no pagar impuestos si el origen de los ingresos no es de fuente norteamericana. Bien, si es que deciden tributar de esa forma. Pero acá tenemos un tema, ¿sí? Más allá de que en cuanto a los estados se recomienda Delaware, el tema que tenemos con las sociedades como founders latinoamericanos es que desde el punto de vista de un founder norteamericano, la opción ineludible es la C Corp, no hay duda con ello. Pero para los founders latinoamericanos, como nosotros también tenemos ciertos regímenes impositivos especiales como extranjeros, han surgido en los últimos tiempos otras estructuras recomendadas en términos de impuestos, como por ejemplo el Cayman Sandwich. Un Cayman Sandwich básicamente implica que la holding real sea en las Islas Caimán, pueden ser BVI, o sea, las Islas Vírgenes,
pero generalmente es en las Islas Caimán. Las Islas Caimán son dueñas de una sociedad en Estados Unidos que sea una LLC, no una C Corp, y la LLC es la dueña de todas las sociedades en Latam. Esto se hace principalmente a efectos tributarios. Es algo que ustedes van a tener que ver con sus asesores financieros y legales al momento de escalar. Pero generalmente, si ustedes están apuntando a levantar capital en Estados Unidos, eventualmente es una estructura que van a tener que considerar. Pero mientras tanto, mi recomendación es que ustedes, más allá de que en Argentina la recomendación son las sociedades por acción simplificadas, siempre recordando que en ningún momento estoy dando un consejo legal, sino que estoy dando parámetros generales que se utilizan en las startups, pero cada uno va a tener que tomar el asesoramiento de su caso particular, porque yo no estoy hablando con ustedes, no conozco sus proyectos y necesito conocer sus particularidades para recomendárselo, pero les estoy contando, ¿sí? Em, Cuestiones genéricas de cómo se estructuran las startups en Argentina. Acá me preguntaron por qué una SRL. Justamente porque la SRL no puede tener un solo socio, no tiene acciones y no puedo, la holding no va a poder participar. Yo necesito que la holding pase a ser la única dueña de la sociedad. Y no puedo en una SRL que la holding pase a ser la única dueña de la sociedad y por eso recomendamos las SAS. Bien, entonces tenemos, si un founder latinoamericano como ustedes, más allá de la SAS operativa en Argentina, la recomendación es la constitución de una LLC en Delaware, ¿sí? Con el tiempo, esa LLC, bien, puede ser adquirida por una Cayman Sandwich, ¿sí? Pero intentamos que las primeras rondas de inversión tener una estructura ágil, simple y económica para que la estructura legal no termine siendo lo que termina derrumbando a la misma startup. He visto casos que le han recomendado desde el inicio una primera ronda, $200.000, ya armaron la Cayman Sandwich, armaron las subsidiarias en Delaware y la sociedad en Argentina y no pudieron mantener los costos de toda esa estructura y se les impidió una próxima ronda de inversión por la cantidad de deuda fiscal que tenían esas sociedades. Entonces, yo tengo este criterio de empecemos de a poco, empecemos con una SAS en Argentina, empecemos a operar, empecemos a ver tracción. Una vez que pensamos levantar nuestra ronda de inversión, cuando empezamos a ver buenas señales de los inversores que vemos interés en invertir, podemos hacer la LLC. Luego lo que tenemos que hacer, tanto en Argentina como en todos los países, es vender las acciones de la sociedad local a la sociedad holding para que la holding sea la única dueña de las sociedades locales. ¿Sí? Acá me preguntan, los socios son socios de la Cayman, que es dueña de la LLC y la LLC es dueña de la sociedad en Argentina. Esa sería la estructura. Siempre antes de hacer estos saltos hay que asesorarse en el caso concreto de cada uno de ustedes. Ahora que aclaramos qué tipos societarios son recomendables y cómo opera la holding, vamos a hablar sobre cómo recibir inversión, ¿sí? Básicamente, recibir inversión es dar una parte de tu empresa a cambio de dinero, en términos simples. Pero puede ser dar una parte de tu empresa o dar un derecho futuro a tener una parte de la empresa. Acá vamos a dividir que uno puede recibir inversión a cambio de una acción, o sea, otorgar una participación legal dentro del cap table de la sociedad. Interés de membresía lo digo porque las LLC no tienen estrictamente acciones, ¿sí? Sino tienen estas partes de interés. Y después tenemos las converting securities, o sea, instrumentos financieros convertibles que me permiten adquirir en el futuro una acción. Bien,
Entonces, yo al inversor lo que voy a hacer es le voy a decir, vos me vas a dar X cantidad de dinero a cambio de una acción o un derecho futuro a tener una acción, ¿sí? Las acciones pueden ser preferentes o comunes, ¿sí? Las acciones preferentes, que son generalmente las que le terminamos dando a los inversores, ¿sí? Tienen determinados beneficios, como por ejemplo cobrar antes en un caso de liquidez. Y las acciones comunes, que son generalmente las que tienen los founders y algunos empleados, ya vamos a hablar de stock options, por ejemplo, son como de segunda categoría, no tienen los beneficios que las preferentes que se las reservamos a los inversores. Todo esto está vinculado con lo que se llama el cap table. Bien, cuando yo tengo acciones, estas partes en las cuales se divide el capital de la empresa, bien, van a estar a nombre de alguien. Bien, el cap table es la representación de quién es titular de esas partes de la sociedad. Bien. Yo cuando veo el cap table actualizado veo quiénes son en parte dueñas de esta sociedad. La gestión del cap table es una de las cuestiones más relevantes que tienen que tener cuidado los emprendedores, especialmente en etapa temprana, porque siempre surge la tentación de otorgar acciones a cambio de trabajo gratuito, porque porque entendemos que en Latinoamérica especialmente tenemos este huevo y la gallina entre necesito desarrollar el MVP y tengo que levantar capital, pero no me van a dar capital hasta que no empiezo a tener tracción. Entonces, ¿de dónde saco el dinero para desarrollar el MVP? Entonces, bueno, lo doy a cambio de acciones. El problema es que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que tenemos que evitar siempre es un cap table sucio. Un cap table sucio es una conformación de la sociedad con personas que ya no forman parte de esa sociedad. Por ejemplo, un founder que se fue, o alguien que simplemente le di acciones por haber desarrollado algo, pero ya no es parte de la compañía, pero sigue teniendo acciones. También tenemos que cuidar otro aspecto muy importante del cap table, que es la dilución. O sea, el, mientras más personas se suman a este cap table, menos propiedad tengo yo. Y para los inversores es muy importante que los emprendedores mantengan la mayor cantidad de porcentaje posible de su participación a lo largo de las rondas de inversión. Porque si yo llego a una ronda A con un equipo fundador que no tiene más del 20%, va a perder el interés en el crecimiento de esa startup. Entonces tengo que poder proteger mi cap table. Entonces uno de los principales consejos que puedo darle en esta instancia con respecto al cap table es que sean muy recelosos a quien le dan acciones. Tanto acciones como derechos futuros de adquirir acciones. En ese sentido estamos en la misma. Más allá de que quienes tengan este derecho futuro a recibir acciones nos parecen técnicamente en el cap table, nosotros sí tenemos que tener ese cálculo guardado para asegurarnos de no estar dando demasiados derechos futuros de acciones que me estén diluyendo mi participación como accionista. Entonces recuerden, evitemos regalar acciones de nuestra compañía a cambio de trabajo, porque después nos puede salir muy caro a la hora de levantar capital y los inversores nos piden que limpiemos el cap table antes de levantar esta ronda. Ahí vamos a hablar de dos formas de que puedas levantar capital. Una primera forma es emitiendo acciones, o sea, vas a hacer crecer tu capital emitiendo nuevas acciones para que entren estos nuevos accionistas. Y después tenemos simplemente estos documentos futuros de asignación de acciones, donde yo en los documentos estos lo que hago es comprometerme en el futuro a emitir acciones. ¿Me siguen? Entonces, yo tengo dos opciones. O aumento el capital y doy acciones, o utilizo estos instrumentos que le dan un derecho futuro a la persona a que en una próxima ronda de inversión, cuando yo aumente el capital, ahí recién tienen acciones. En el primer caso, que es más para las rondas seed y serie A, o sea, las rondas de inversión están
distribuidas en etapas, porque se supone que son progresivas. Tenemos las pre-seed, la seed, la A, la B, la C, etcétera. En las pre-seed, a veces en la seed, se puede levantar capital con una LLC y estos instrumentos convertibles. A partir de la A, seguro, y a veces de la seed, dependiendo del monto, vamos a ya tener rondas de aumento de capital, donde vamos a entregar acciones y no estos derechos futuros. Cuando yo entrego acciones en vez de derechos futuros, yo con mi lead investor, o sea, el principal inversor de mi ronda, el más grande, voy a negociar lo que se llama el term sheet, ¿bien? Que son las condiciones en las cuales el inversor va a entrar a mi compañía, ¿sí? No voy a profundizar sobre esto, son documentos que se utilizan generalmente en las rondas de equity, o sea, cuando yo emito acciones, que van a ser rondas subsiguientes, salvo que alguien me diga, quiero que profundice sobre esto, pero si estamos en etapas un poco más tempranas, todavía no es necesario que se preocupen sobre los term sheets. ¿Les interesa que profundicemos sobre esto? Bien, veo caras de no, así que seguimos. Acá hay algunas cláusulas que se utilizan en este tipo de contratos, pero me parece que vamos a avanzar eh, al safe. Justo me hicieron una pregunta de safe. El safe termina siendo- Ahora vamos a ver bien qué pasa con el tema de en una quiebra o si una liquidación de la sociedad, qué pasa con los safe. Pero déjame que necesito explicar qué es un safe. Bueno, entonces dijimos, cuando tengo un inversor, ese inversor puede recibir acciones en una ronda que dijimos de equity, donde voy a emitir acciones, ¿sí? Y a partir de emitir acciones voy a aumentar el capital, ¿sí? Y tengo que negociar este term sheet. El SAFE es un instrumento mucho más simplificado, ¿sí? Que es una promesa futura para adquirir acciones. La persona que va a firmar un SAFE no va a cambiar directamente su inversión por acciones, sino por este derecho futuro, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de los SAFE? El objetivo de los SAFE justamente es recibir inversión de forma rápida, económica y sin tener que discutir la evaluación de la startup. Bien, si yo tengo que discutir la evaluación de la startup en etapas tan tempranas como dijimos una pre-seed o una seed, se dificulta mucho la negociación porque es muy difícil de valorar una startup cuando tiene tan poco recorrido. Especialmente pensemos en Estados Unidos, cuando hay pre-seed sin producto y solo con un PowerPoint, la evaluación es muy difícil. Entonces, en estos casos, el SAFE se utiliza para postergar la evaluación de la startup concretamente y postergar los costos de emisión de acciones, ¿sí? Cuando yo emito acciones, ¿sí? Cuando yo emito acciones, tiene un costo, especialmente en Estados Unidos, legales bastante altos. Y yo justamente estoy levantando capital porque no tengo esos ingresos en estas instancias iniciales. Son muy altos para los montos que estoy buscando. Entonces, los creó la aceleradora Y Combinator, en la cual creó este documento que simplifica la adquisición de acciones en etapas tempranas. Bien. ¿Qué es lo que vamos a definir en el SAFE? En el SAFE, en lugar de definir la evaluación exacta de la startup, que sí lo vamos a definir en una serie posterior en los term sheets, acá lo que vamos a poner son cap de evaluación o descuento o ambos. ¿A qué me refiero con eso? Lo que vamos a definir con el inversor es, en lugar de decir cuánto va a evaluarse la sociedad, lo que voy a decir es hasta cuánto se va a tomar la evaluación de la sociedad. O sea, es el tope de evaluación a la cual yo voy a estar convirtiendo ese safe en acciones. Este safe se va a convertir en acciones en la próxima ronda de inversión de equity. O sea, cuando sí emita acciones, cuando sí amplíe el capital.
Otra opción que tengo es una tasa de descuento. ¿Qué significa? Yo en el cap table, en el cap de evaluación lo que hago es, cuando defino el valor de las acciones en una ronda futura, no voy a evaluar las acciones por más del cap que haya establecido en el SAFE, aunque la ronda siguiente establezca que tiene una evaluación mayor. En el caso del descuento, lo que yo hago es descontar un porcentaje del precio de las acciones que se defina en esa ronda posterior en base al porcentaje establecido en el SAFE. Y en el SAFE lo que yo tengo son eventos de conversión, ¿bien? Que es el momento en el que se va a calcular exactamente cuál es el porcentaje accionario que va a tener el inversor, ¿bien? Que se va a determinar cuando yo hago principalmente una ronda de inversión, puede ser un exit, pero generalmente es una ronda de inversión posterior donde yo, en esa ronda se va a definir cuál es la valuación a la cual se van a adquirir las acciones en esa ronda, ¿sí? Y ahí voy a calcular por el CAP el descuento, y ahora vamos a ver, o el que yo quiera, si es que establecimos los dos, cuál va a ser la valuación de esas acciones que va a adquirir quien firma un SAFE. Usted tiene que entender que en el SAFE es documento a cambio de cheque, ¿sí? Entonces, si yo em, firmo un SAFE, ¿sí? Al momento de firmar el SAFE recibo la inversión. Entonces, los costos de esa inversión están dados por los costos del abogado de confeccionar el SAFE y no los costos que implica la emisión de nuevas acciones. Conversión en acciones. Bien, cuando se hace esta nueva ronda, bien, los SAFEs se van a convertir en acciones que van a ser preferentes, porque los accionistas los que firmaron el SAFE se van a convertir en accionistas. Se van a convertir, como dijimos antes, en accionistas preferentes, porque dijimos que los founders y dijimos que los founders y los empleados van a tener acciones ordinarias y que vamos a tener con los accionistas, le vamos a dar acciones preferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar qué dijo nuestro safe al momento de una próxima ronda. Nuestro safe puso un cap, puso un porcentaje de descuento. Yo puedo elegir si pongo los dos. El inversor puede elegir con cuál quedarse porque le puede dar un número mayor o un número menor. Lo va a elegir cuál es más conveniente. El mismo SAFE además va a establecer, por ejemplo, qué pasa si la empresa se hace pública, qué pasa si la empresa cierra, qué sucede si la empresa se adquirió o se fusiona con otra empresa. Esas son las condiciones que se va a establecer en el mismo documento del SAFE. Creo que ahí por ahí contesté una pregunta que venía por ahí. Para hacer un ejercicio rápido de un SAFE, ¿sí? ¿Cómo funciona? Tenemos un inversionista que invirtió en esta startup la suma de $100.000 a un cap, o sea, un tope de $1.000 con un safe. O sea, dijo, yo creo que la evaluación de la startup al momento de la próxima ronda no va a ser más de $1.000.000, ¿sí? Esta startup levanta, ¿sí? Una ronda de equity posterior de $7.000.000. Total, porque en este inversionista era uno solo de otros. Los números no los tomen son ejemplos, no lo tomen como estimativo de valores reales de ronda. Entonces, a una evaluación post-money de $20.000.000. Post-money significa después de la inversión. O sea, lo que hago es sumar la evaluación inicial más la inversión, ¿bien? Entonces es por el 35% de la compañía. En ese momento el inversionista saca el safe y quiere convertir sus $100.000 sobre el cap de $1.000, no sobre la evaluación que están pagando los nuevos inversores. ¿Por qué? Porque yo el safe es premiar al inversor que a mí
me apostó antes, ¿se entiende? Entonces, va a ser más beneficioso para los inversores que entraron con el SAFE, con este CAP, que la evaluación que va a tener el inversor que entre recién con la próxima ronda. Bien. Y lo mismo con el descuento. O sea, el descuento es un porcentaje de descuento sobre la evaluación que se establece en esa ronda. Sigo avanzando porque estoy bastante mal de tiempo. Bueno, incentivos para socios y empleados. Este es un tema también relevante que quiero tratar porque surgen mucho estas consultas con los emprendedores, ¿sí? Que inician y que quieren, generalmente lo que quieren es no pagarle a alguien a cambio de un desarrollo. Bien. Que eso ya lo hablamos, de que no recomiendo dar acciones a cambio de un desarrollo, porque les va a asociar el cap table y les va a arruinar posibilidades futuras de inversión. Acá vamos a hablar de los Stock Ownership Plans, los Stock Option, los Phantom Option, el vesting, el ejercicio del vesting, como para que conozcan los significados de estos documentos, de estos conceptos. Básicamente, y esto se da principalmente en las C Corps, no tanto en las LLC. Para las LLC hay que hacer algunas adaptaciones legales, pero tienen que saberlo porque en la jerga de las startups eso se habla mucho y tienen que saber de qué se trata. Los ESOP básicamente son planes que establecen las startups para remunerar a sus empleados de forma complementaria a su salario, ¿sí? Entonces, acá hablamos de empleados. Puede ser algún prestador de servicios en algún caso, ¿sí? Pero la idea es que nosotros estemos hablando de que una persona se la remunera bien, de una forma a través de su salario y además con el objetivo de mantenerla motivada y que siga apostando en la empresa y no se vaya, porque en tecnología tenemos que entender que también hay mucha competencia entre los empleadores por el talento. Yo quiero retener mi mejor talento, entonces lo que hago es darle eh, una parte de la compañía o una posibilidad futura, tener parte de una compañía, mejor dicho, de la empresa, para que esa persona también se comprometa con el crecimiento de la startup y que el crecimiento de la startup también beneficie a este empleado más allá del salario, de lo que su salario pueda subir, sino que se va a hacer en un futuro, por decirlo de alguna forma, un poco dueño de ese capital, ¿sí? Entonces, el objetivo es retener empleados, ¿sí? Hay muchos instrumentos que pueden formar parte de un ESOP. El más común generalmente son las stock options, ¿sí? Que son una opción de compra de acciones. O sea, es para comprar acciones en las stock options. Al empleado se le da la opción de que en determinado momento adquiera acciones de la compañía a un valor bonificado, ¿sí? Em, Muchas veces, generalmente, estas stock options se habilitan su compra a partir de que esa persona se desvincula de la compañía o hay un evento de liquidez, un exit, ¿sí? Generalmente, mientras tanto, no suelen comprar las acciones, ¿sí? Pero la idea es que esta persona puede comprar estas acciones a un valor mucho más barato que lo están comprando los accionistas, los inversores, y que en un momento de liquidez esa persona tenga esas acciones, las cuales va a liquidar y va a recibir un dinero al valor de venta o de liquidación o dependiendo del tipo de exit que sea. Tenemos, como dije, un montón de instrumentos que pueden formar parte de em, que pueden formar parte de estos elementos, de estos instrumentos de incentivos, ¿sí? Como por ejemplo las Phantom Shares, bien, donde ya el empleado ya no va a recibir acciones, sino que va a recibir justamente
un porcentaje de dinero equivalente a esas acciones. No hay una transferencia de acciones al empleado, sino que es como una simulación. Es un phantom share. Phantom es, bueno, fantasma, espíritu. Entonces, justamente no es una share propiamente dicha, ¿sí? Es una representativa del capital. Y es un poco más sencillo en términos legales. Esto me lleva a hablar sobre el vesting, ¿sí? En cuanto al vesting, es un mecanismo, ¿sí? Que lo que intenta es que como si yo estoy generando estos incentivos con el objetivo justamente de incentivar la permanencia, ¿sí? Necesito que estos incentivos puedan ser operados, ¿sí? Con el tiempo. Bien, entonces, si yo doy este incentivo y puede ser operado por los empleados inmediatamente que entran a la compañía, pierde el sentido del incentivo para que se queden, ¿sí? Em, entonces, el vesting lo que intenta es que se queden durante la mayor cantidad de tiempo posible estas personas dentro del equipo fundador. O, o como empleado, porque el vesting también se puede utilizar con respecto a las acciones de los socios fundadores. El vesting es un instrumento que también exigen los inversores para que firmen los socios fundadores, porque si yo estoy invirtiendo en una startup, el inversor generalmente lo que hace principalmente es invertir en el equipo de esa startup, ¿sí? Em, entonces yo también necesito que ese equipo fundador se quede lo más tiempo, el mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, lo que hago es supeditar los derechos de participación en la empresa al paso del tiempo. Supedito las acciones de los socios fundadores al paso del tiempo o supedito el ejercicio de los stock options, por ejemplo, al paso del tiempo. Bien, lo que hace el vesting es que se devengue periódicamente porciones de la participación. Entonces, a medida que pasa el tiempo, las personas que tengan este derecho sujeto, este vesting, van a ir devengando proporcionalmente con el paso del tiempo, el ejercicio de esta participación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Con respecto a los accionistas, un vesting que se hace en un shareholders agreement, puede ser en la misma constitución de la sociedad o se puede también establecer en el term sheet y después cuando se aumenta el capital se modifica, porque a veces se puede extender. Básicamente lo que le dicen los inversores a los emprendedores es, vos vamos a vestir tus acciones si tus acciones em, si vos te querés ir de la sociedad, vos no te vas a poder llevar tus acciones, o sea, no vas a ser dueño de las acciones hasta que no se vesteen, ¿sí? Entonces te vas a ir, esas acciones las vas a perder. Básicamente eso significaría un vesting en el caso del founder. Entonces, lo que hace el vesting es establecer cuáles son los periodos que se va a devengar, que se van a devengar estas acciones. Entonces, con el paso del tiempo voy adquiriendo estas acciones como founder, que en realidad las acciones yo las tenía cuando las creé, pero después es como que se las devolví a la empresa y las dejé condicionadas al paso del tiempo para volver a tenerlas. Es un concepto medio raro. Em, Esto sucede en el derecho norteamericano. En Argentina es un poco más complejo de ejecutar porque está más alineado a cómo funciona el derecho societario norteamericano. Entonces, si yo soy un socio y tengo un vesting, el vesting va a determinar los plazos en los cuales yo voy a adquirir esas acciones. En ese sentido, voy a tener, por ejemplo, lo típico, bueno, típico. Generalmente son 4 años de vesting. Algunas cuestiones del mercado han hecho que se extiendan hasta 6 años los vestings.
Entonces, en 6 años yo recién, si me quedo durante 6 años en la compañía como founder, recién voy a adquirir la totalidad de mis acciones en un vesting de 6 años, ¿sí? Pero se van a ir devengando periódicamente por lo que se establezca, por ejemplo, de forma mensual. Entonces se divide el total de acciones por 6 años, devengando un porcentaje proporcional todos los meses. Y además tengo lo que se llama el cliff, ¿sí? El cliff es un periodo en el cual no va a devengar hasta que se complete entero ese periodo. Generalmente cliff es de un año, pueden ser un año y medio, 2 años, dependiendo de lo que negocies con los inversores, generalmente en el term sheet, pero yo lo recomiendo hacer en el pacto de socios aunque no tenga inversores para simplificar el tema de si alguno de los socios se quiere ir en etapas tempranas. Y el cliff lo que es el periodo en el cual si el founder se va, pierde todas sus acciones, porque no devenga ningún derecho. Entonces, generalmente el cliff es de un año. Entonces, si se va dentro del primer año, el founder pierde todo su derecho a su participación. A partir de un año y un mes, empieza recién a devengar todo el año pasado y ese mes que acaba de terminar. Bien, yo acá les dejo un ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, la startup tiene un único fundador y tiene una ronda de $500.000, ¿bien? Que ha sido el 20% de la startup. Entonces tiene el 80%, ¿bien? Ahora, los inversores le pidieron un vesting sobre ese 80% a 4 años. Por lo tanto, cada año va adquiriendo el 20% de sus acciones. O sea, si se quiere ir, ¿sí? Si se quiere ir, solo va a tener después de un año el 20%. Si se va antes de los 12 meses, no recibe nada, ¿sí? Finalizando el tercer año va a tener el 60% y finalizando el cuarto año va a tener el 80% de las acciones. Y así es como funcionan los vesting. También yo puedo hacer los vestings con los empleados y con las stock options o las phantom shares, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo puedo establecer que mi empleado, yo le puedo ofrecer phantom shares, o sea, o stock options, la posibilidad de que adquiera de forma unificada acciones de la compañía. Le puedo decir que va a poder adquirir hasta tantas acciones. Y yo esas cantidad de acciones totales las voy a ingresar. em, las voy a ingresar de forma escalonada, bien, en base al cronograma que yo decida. Si este empleado se va antes del año, no va, y cuando se vaya, no va a tener la opción para adquirir acciones. Si se va recién al principio del año, a terminar el primer año, va a poder solo comprar las acciones devengadas hasta ese momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esto es bestia. Otro tema que quiero que veamos es el tema de la protección de los activos intangibles, ¿sí? En una startup, bien, lo más importante son los activos intangibles, porque justamente como no tenemos grandes bienes de capital, máquinas, que son las que nos ayudan a producir nuestros productos, sino que nuestros principales bienes están dados por la propiedad intelectual de nuestras patentes, de nuestro software, de nuestra marca, la protección de esos activos se vuelve clave, ¿sí? En ese caso, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones básicas de cómo proteger todo esto. Primero tenemos los contratos de cesión de propiedad intelectual. Vamos a hablar de cuestiones básicas de propiedad intelectual antes. Bien, los bienes se pueden dividir entre materiales y inmateriales. Los bienes inmateriales, la propiedad intelectual,
se puede subdividir en derecho de autor y en derechos industriales. Los derechos industriales nacen con el registro de ese derecho y el derecho de autor nace con la creación de la obra. ¿Sí? Cuando yo tengo un software, por ley en Argentina principalmente y en gran cantidad de los países adheridos a determinados pactos internacionales, el software es un derecho de autor que nace con la creación de la obra, en cabeza de quien la creó. Por lo tanto, si yo soy desarrollador de software y desarrollé el software en la cual se basa la empresa, en principio soy el dueño. ¿Cuáles son las excepciones a este principio? Por ejemplo, el software desarrollado por un empleado en relación de dependencia, no freelance, relación de dependencia de una empresa de software, el titular de ese software es la empresa de software. La segunda excepción a este principio es que la persona que desarrolló este software haya cedido a otra persona los derechos sobre ese software. Entonces yo tengo, para la mayoría de las startups, o por lo menos aquellas basadas en tecnología, al software como base de mi empresa, tengo que protegerla a partir de distintos instrumentos. Entonces, el principal instrumento que tengo para proteger mi software es asegurarme que todas las personas que hayan participado en la creación de ese software cedan a la empresa, siendo la sociedad argentina o la holding, y eso hay un montón de aspectos a tener en cuenta, pero cedan a la startup, vamos a ponerlo en términos más genéricos, la propiedad sobre ese software. Si yo no cedo esa propiedad, la persona retiene en principio, salvo que esté en relación de dependencia, esa propiedad. Y vos no sos dueño no sos dueño del software sobre el cual se basa toda tu startup. Por eso es importante la suscripción de contratos de cesión. Esto es muy común, por ejemplo, que uno empezó a desarrollar el software antes de crear la sociedad. Entonces no firmo nada. Bueno, lo ideal es que una vez que la sociedad esté constituida, todas las personas que participaron de ese desarrollo cedan este derecho a la sociedad. ¿Sí? Bien, bien. Tenemos otro tipo de propiedades intelectuales, ¿sí? También tenemos, con respecto al desarrollo de software y otro tipo de propiedades intelectuales, que ahora vamos a ver, es la propiedad intelectual desarrollada por los mismos socios. Los socios pueden haber desarrollado el software, que generalmente lo que se busca es que los socios sean los que estén desarrollando el software. Ellos también tienen que poder ceder a la sociedad los derechos intelectuales sobre ese software. Generalmente lo que hacemos es aprovechar el pacto de socios, que es un documento complementario al estatuto, que siempre recomendamos firmar, en el cual se van a establecer las condiciones en las cuales van a operar las relaciones entre los founders. De las principales cosas que tiene que incluir ese pacto de socios es la cesión de la propiedad intelectual. Toda cesión de toda propiedad intelectual creada antes o después de la firma de este pacto en relación a la propiedad intelectual vinculada a la sociedad. Esto es muy importante porque si no, si yo voy a convencer a un inversor a invertir en mi sociedad y mi sociedad no es la dueña, el principal activo de la sociedad, probablemente el inversor no invierta porque lo más importante que tiene la sociedad no está en manos de la sociedad. Lo más importante que tiene la startup no está en manos de la sociedad, ¿sí? En este pacto de socios siempre recomendamos firmar, recomendamos también incluir otras cuestiones, como por ejemplo la confidencialidad, a veces no competencia. ¿Qué pasa si un socio se quiere ir? Eso es lo más importante, porque el principal conflicto en la primera etapa es que uno se quiere ir o son cuatro y tres no aguantan más al cuarto. Y necesitan que se vaya para poder seguir operando con tranquilidad la empresa. Y ese tipo de cosas tienen que estar resguardadas en el pacto de socios.
Después tenemos el registro de propiedad intelectual. Nosotros cuando hablamos de software, que dijimos que es una obra, nace con la creación de la obra. Entonces yo creo una obra y soy la dueña por haberla creado. El software es una obra, por lo tanto yo desarrollo un software, soy dueña del software por haberlo creado. Luego tengo los registros de propiedad intelectual, que es generalmente vinculado a la propiedad industrial, en los casos en los que el derecho intelectual no nace con la creación de la propiedad intelectual, sino que nace con el registro. Este es el caso, por ejemplo, de los nombres, de las marcas, digo, de las patentes, de los modelos industriales, de los diseños industriales, en los cuales yo necesito este reconocimiento, bien, este registro para tener la propiedad de esa creación. Que también es importante que esté siempre en nombre de la sociedad, ya sea de la local o la holding, si existe o no existe, pero tiene que ser propiedad de la startup. Todos estos documentos tienen que formar parte, junto con el estatuto, otros 6 firmados, pactos de socios, tienen que formar parte de Ay, esperen que se me fue el cerebro. Se me viene a la mente cap table Me pasa que a veces me agarro el vaído. Del data room de la startup, ¿sí? El data room de la startup va a ser ese archivo o documento donde yo voy a cargar todos los aspectos legales de la startup y todos los registros, los contratos, los estatutos, los acuerdos de socios y los SAFE y toda esta documentación legal en la que claro, y los acuerdos, los planes de incentivo a los empleados, todo debe estar incluido en esa carpeta para que pueda ser accedido por los inversores antes de invertir. Muy rápidamente, un resumen veloz de los principales aspectos legales que consideramos que tienen que tener en cuenta las startups en etapa temprana. Acá les dejamos un QR a nuestro Linktree para poder acceder al podcast, nuestro podcast Startupeando, a nuestro canal de YouTube, el cual también tenemos un montón de contenido gratuito para startups. Suscribirse a newsletter para que les lleguen novedades del ecosistema emprendedor y de lo que estamos haciendo y nuestras redes sociales. Perdón si no contesté preguntas, pero la verdad me era muy difícil seguir el hilo de lo que estaba diciendo mientras iba leyendo y me iba desconcentrando. Entonces saqué las preguntas, seguí el hilo de la charla y vamos a tomar las preguntas ahora, porque cuando hacía pausas era porque mi cerebro estaba dividido entre leer la pregunta y seguir diciendo lo que estaba diciendo. Así que vamos a ir por las preguntas, ¿sí? Vos Sol, no pude desactivarte. Ahí está. Varias veces. Ahora puedo. Ahí Ahí está, está. ahora sí. Buen día a todos. No pude ir yo tampoco leyendo las preguntas porque estaba muteada. Así Sí. que, bueno, me presento. Mi nombre es Son López. Tengo 22 años, soy abogada y formo parte del estudio Losetti Abogados. Así que, bueno, vamos a proceder a leer las preguntas. Así podemos ir sacando todas las dudas que fueron apareciendo. Primero, bueno, Juan Toro, la otra ya había sido, ya la respondió Luisi. Juan Toro había preguntado, ¿el objetivo del SAFE sería poder garantizar un valor menor a la hora de que ingrese una nueva inversión o entrar a la compañía pagando menos las acciones? ¿O me perdí? Claro, Pregunta. exacto. ¿Cuál es la idea? Si vos invertís en etapas más tempranas, donde se utilizan los safe, podés tener, porque puede ser que después hagas una round, que es cuando terminas con una evaluación menor que tu ronda anterior. O sea, no siempre. Así que no es una ley. Pero se entiende que quien entró antes y entró con un safe va a entrar con una evaluación menor que el que entró después porque había más riesgo cuando entraste antes y premiaste el que se animó a ese riesgo mayor y por lo tanto tiene acceso a una evaluación mayor. Exacto. Perfecto. Bueno, después Guido también preguntó, ¿cómo evitas que el founder se quede solo a fin de cumplir el plazo previsto?
en el vesting, pero sin aportar valor. Con los pactos de socios y cláusulas que establezcan cuál es ese valor que tiene que aportar el accionista. Vamos a hablar del socio founder, no accionista porque puede ser inversor y ser accionista igual. Vamos a hablar de los founders y vamos a hablar de la importancia del pacto de socios y esto se los recomiendo encarecidamente aunque sea una servilleta en un bar. Se han escrito artículos de constitución en servilleta en un bar, así que imagínense. Em, en estos acuerdos internos establezcan a qué se obliga cada uno. Y estén muy seguros de eso, porque he tenido hace muy poco un caso de un startup que un founder le compró su participación a otro founder que no estaba aportando nada, pero porque cuando definieron cuál era el aporte en realidad no era significativo. Entonces, si esta persona estaba realizando el aporte, pero el aporte que hacía en términos de trabajo, no es de dinero, no era suficiente para la startup. Pero es de lo que se han comprometido. Entonces, firmen pacto de socios donde establezcan qué tiene que aportar cada uno, sean claros y asegúrense de que sea suficiente. Porque si yo hago un pacto de socios donde podría con algún tipo de cláusula em, que el resto de los accionistas adquieran las acciones del socio que no cumple, que quede muy claro y que estén muy satisfechos con el que, aunque significaría cumplir. Bien, definan qué sería cumplir y a partir de ahí se pueden establecer algunas cláusulas contractuales internas para poder adquirir los socios cumplidores las acciones del socio incumplidor con alguna evaluación establecida en el acuerdo. Perfecto, la próxima, Mercedes pregunta, ¿hay alguna razón por la que convenga tener la propiedad intelectual a nombre de la holding y no la sociedad local o viceversa? Sí, son por cuestiones tributarias. Lo que pasa es que este es un tema más que nada tributario para ir teniendo asesores en las distintas etapas. Pero generalmente uno empieza a registrar la propiedad intelectual a nombre de la SAS local, porque es la que existe, y luego constituye la holding. El tema es que, bueno, después la cesión de la propiedad intelectual a la holding también tiene implicancias fiscales, entonces eso es algo que van a tener que ver en el caso concreto. Pero generalmente es la holding la que debería ser la propietaria, pero a veces no. Hay casos en los que han decidido que no. Hay que ver el caso muy concreto. Bueno, otra pregunta, Juan dice, ¿y cómo se hace la sesión? ¿Y si es freelance? Y ahí Entiendo que hay un comentario sí. de Daniel en el mismo que dice, somos de Cava, el año pasado quisimos realizar una SAS y 5 escribanos diferentes se negaron a hacerla. ¿Por qué? No quiero contestar se la hacemos nosotros en una semana si quieren. Vamos por parte. Las sesiones entiendo que están refiriéndose a la sesión de la propiedad intelectual Sí, de un software desarrollado por un freelance para la empresa. Yo entiendo que está planteando ese caso. En ese caso, lo que se necesita es un contrato. Generalmente, en realidad, si tienen un freelance, tengan contratos de prestaciones de servicios en los cuales se establecen en qué condiciones presta ese servicio. Dentro de ese contrato de prestación de servicio tiene que existir sí o sí una cláusula de cesión de propiedad intelectual donde establece que todo lo desarrollado en el contexto de esa prestación de servicios se va a ceder a las sociedades si la tienen, B, por lo menos al resto de a todos los integrantes de la startup, porque yo entiendo que a veces tenemos este estadio gris donde somos una startup, pero no somos una sociedad. Entonces somos 4 amigos que trabajan en esto. Bueno, por lo menos que los dueños sean estos 4 amigos y que estos 4 amigos estén regidos por algún acuerdo interno, aunque no tengan sociedad, y que el freelance sí les ceda a estos 4 amigos. ¿Por qué? Porque a veces sucede que después no puedes obligar a ese freelance a cedértelo después. Y he tenido casos de freelance que después no quieren firmar la cesión de propiedad intelectual a la startup. Eso ha sucedido. bueno, Y otra lo de las pregunta. SAS. ¿Por qué no Ah, hacían las SAS? Bueno, las SAS fueron interrumpidas en Cava durante los 4 años del gobierno anterior.
se empezaron a ir reactivando de a poco. Hoy están plenamente en funcionamiento en Cava. Mientras tanto, las estuvimos haciendo en Córdoba como una gran jurisdicción para hacer SaaS, especialmente porque Córdoba tiene muchos incentivos para las startups. Em, y hoy Cava es plenamente operativo y nosotros los hacemos hasta las firmas digitales online para que no tengan ni que ir al escribano, así que eso nos hablan y podemos ayudarlos. Pero hoy están plenamente operativas las hacen Cava. Bueno, y Guido pregunta, ¿se puede aplicar vesting y acuerdos internos a las sociedades argentinas? Sí, no es igual, no son las mismas cláusulas que las norteamericanas, nosotros los incorporamos en nuestros acuerdos. Em, Hay que hacer un poco de ingeniería legal, pero sí se puede porque no sé si en todas, nosotros las aplicamos a las sociedades por acciones simplificadas porque entendemos por palabras mismas de las personas que crearon ese instrumento, de que, de que en ese tipo de sociedad prevalece la autonomía de la voluntad y que por lo tanto, si los socios quieren establecer sistemas de vesting, tienen el derecho de hacerlo, bien. Así que con las SAS en Argentina creemos que sí. Bueno, hasta ahí las preguntas. ¿Alguna otra duda que quieran consultar con Luisi? Es el momento. Ahí hay otra pregunta de Santiago. Dice, para la etapa SID, pero aún sin constituir una sociedad, ¿cómo hacemos para que un freelance sea la propiedad del software? ¿A título personal? O sea, el freelance siempre lo va a ceder a título personal, bien, porque es autor, el autor es una persona humana, siempre. El titular puede ser una persona jurídica, pero el autor siempre es humana. Que lo haga a título personal a otra persona física, prefiero que lo tengan ustedes como founders y que después como founders se lo cedan a la sociedad y que no lo tenga un tercero que el día de mañana no me quiere firmar. Pero recuerden, entre ustedes, aunque no tengan la sociedad, tengan un pacto de socios que regula qué pasa con esa sociedad y que los obliga a ceder ese pacto, los obliga a ceder esa propiedad intelectual a una sociedad futura que puedan constituir. Acá hay una pregunta que quedó del principio de Patricio, del SAFE. Tres Sí, preguntas son. Voy con la primera. ¿El dale. SAFE termina siendo deuda subordinada o tiene un nivel de seniority major? No es deuda. El SAFE no es deuda. Las notas convertibles son deuda, el SAFE no es deuda. Segunda pregunta dice, ¿y en el SAFE permite el full rutch? El estándar no incluye esa cláusula, pero no sé, podrías ver de incluirla y si te la agregan, pero el SAFE es un documento medio estándar, aplicado a las C Corps, no a las LLC, ojo, redactado por Y Combinator. En la estándar la cláusula no la incluye, pero sí podrías agregarlo. Pero bueno, no sé si es lo que más te combina a vos como emprendedor, solo que me estés preguntando como inversor. Y la tercera pregunta es, ¿el CAP es pre-money al momento de la conversión o post-money? Ahí, volviendo al tema, Y Combinator tiene los modelos. Y Combinator tiene los dos modelos. Tiene el modelo pre-money y post-money. Bien. Eh, Existen las dos versiones. Eh, el que se utiliza es el pre-money hoy, pero existen las dos. Bien, y Emma pregunta, ¿cómo se maneja la propiedad por activos intangibles creados por inteligencia artificial? Congresos enteros sobre este tema. Bueno, est- esto no está regulado todavía en la mayoría de las jurisdicciones. Puede haber alguna jurisdicción que tenga alguna regulación perdida, pero no se regula generalmente. Como que la mayoría de em, de la doctrina establece que no es creación humana y que necesitas creación humana para que haya propiedad intelectual, por lo tanto podría no haber propiedad intelectual. Otros lo que hacen es asignarle la propiedad intelectual al propietario de la IA y después también tenemos lo que diga el mismo contrato de IA, o sea, si yo tengo una IA y que terceros usan, también dependerá qué es lo que dicen los acuerdos de uso, o sea, los términos y condiciones de uso de esa IA. Todavía es un tema muy,
muy en discusión, muy verde, sin una regulación jurídica muy clara. Eh, pero bueno, están de los que dicen, no hay propiedad intelectual porque no hay intelecto humano, a sí y es el dueño, o depende de las condiciones de contratación. Y Alejandra pregunta, dijiste que armar una compañía de Estados Unidos tiene gastos tributarios altos y que conviene armar en Argentina hasta asegurar que ande bien antes de pasar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que se tributa? Recuerden que todo lo que yo dije en este encuentro no es un asesoramiento legal, sino son cuestiones genéricas que en la mayoría de los casos se utilizan, pero hay que ver el caso concreto. Entonces, ojo con tomar mis respuestas para ir a implementarlo. Pasen por un profesional en el medio antes de la implementación de todo lo que les acabo de decir, porque puede ser que su caso sea distinto. Es como el médico. Yo puedo recomendar que todo el mundo tome magnesio, porque todo el mundo está tomando magnesio, pero vos te puede hacer mal el magnesio. Entonces, ojo. Quiero aclarar eso. ¿Qué es lo que sucede? Para las startups cuyo mercado sea Argentina, Latinoamérica, etcétera, y quieren empezar probando el mercado argentino por una cuestión tributaria y por una cuestión de mercado cambiario, que hoy seguimos con el cepo, para cobrar a tus clientes, si le querés cobrar en pesos, vas a tener que tener una sociedad argentina. Ahora, vos tenés una startup que en realidad está dirigida al mercado norteamericano desde el inicio. Entonces, en vez de hacer la sociedad argentina, vas a hacer la sociedad norteamericana. Vas a hacer la sociedad norteamericana y le vas a cobrar en dólares a tus clientes, ¿sí? Y bueno, que se tributa cada país va a tener su propio sistema tributario, pero para que sepan, hay un tema con Estados Unidos que vos podés hacer una LLC en Estados Unidos que tribute como un LLC, principalmente con un solo socio, en el cual no pagarías impuestos norteamericanos por tus ganancias, siempre y cuando no tengas ingresos de fuente norteamericana. Y tendrías que declarar en Argentina y pagar en Argentina por esas ganancias, porque es una pass-through. Pero bueno, es un caso muy específico y muy particular. Hasta ahí no hay más preguntas. Bien. Bueno, creo que estamos, ¿no? Espero que les haya servido la charla de hoy, que hayan podido sacarse algunas dudas. Recuerden que esta charla no reemplaza el consejo profesional. Les recomiendo contar con abogados especializados en tecnología y en startups, porque los abogados no están dedicados a distintas ramas del derecho y les recomiendo que vayan con un abogado especializado. Así que a disposición tienen el QR para escanear o la web para ver, para hablarnos. Estamos a disposición, generamos un montón de contenido. Los súper recomiendo nuestro podcast Startupeando. Hay un montón de contenido con entrevistas con inversores y emprendedores de éxito. Bueno, estamos entonces. Muchísimas gracias a todos. Gracias, perdón nuevamente por el cambio de modalidad y bueno, gracias por acompañarnos, por sumarse a nuestra comunidad. Seguimos en contacto, también desde BCR Innova abierto a recibir consultas. Mi nombre es Arturo Tuels y bueno, se pueden comunicar con cualquiera del equipo también para atender consultas y a disposición. Gracias, Luisina. Muy bueno Gracias. el workshop. Gracias a ustedes por la invitación y tenernos siempre en contacto. Muchas gracias a todos por participar y bueno, nos estaremos viendo próximamente en algún evento y en el evento de la bolsa de septiembre. Buenísimo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.